Muy buenos días. Bienvenidos sean todos en esta mañana a la Iglesia Cristiana Bíblica de Fusagasugá. Es un privilegio para nosotros el poder estar reunidos en este lugar con estas familias, compartiendo juntos las oraciones, la lectura de la palabra y la predicación de la palabra de Dios en esta mañana. Sean todos bienvenidos. Gracia y paz del Señor sea con vosotros. Vamos a orar antes de la predicación de la palabra del Señor. Y vamos a Hechos capítulo 3, versículo 18. Hechos de los Apóstoles 3:18. Hechos capítulo 3, versículo 18. Hechos capítulo 3, versículo 18. Vamos a orar antes de predicar la palabra del Señor. Que el Señor nos asista en esta hora. Señor, en esta mañana venimos a ti, Señor, y estoy bajo tu autoridad. No vengo con mi propio mensaje, ni con mis ideas u opiniones personales, sino con tu palabra en mi boca y tu estandarte sobre mi cabeza, Señor. Ayúdame a hablar y actuar solo dentro de los límites de tu palabra escrita. Ayúdame a ser un embajador fiel que represente solamente los intereses de tu reino para la gloria de tu nombre y la exaltación de Cristo nuestro Señor. Te lo pedimos, Señor, en esta mañana. Ayúdame y ayuda a mis hermanos a escuchar atentamente y obedecer fielmente tu palabra. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. La palabra de Dios dice en Hechos, capítulo 3, versículo 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Amén. En este día vamos juntos a meditar en la profunda humillación de nuestro amado Señor Jesucristo, en los sufrimientos que tuvo que soportar, pues desde su encarnación hasta la cruz hay un camino difícil de descenso. Como alguien diría, el camino hacia abajo es el camino hacia arriba. El camino es difícil, porque el camino, y más de nuestro Señor Jesucristo, va de la humillación, pero va hacia la gloria. Y estos terribles sufrimientos que soportó Jesús traen un bendito fruto para su gloria y para su exaltación. Y Dios, como dice la Escritura, ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo, escúchame con atención, debería padecer. Y quiero que tengamos en cuenta esta palabra, padecer, padecimiento. El sufrimiento de nuestro precioso mediador nos predica fuertemente en esta mañana la profundidad de nuestra caída y lo oscuro de nuestro pecado. Pero también nos predica la riqueza que hay en la perfecta santidad de Cristo. ¿Saben? Él no sufrió con una cara amarga de resignación forzosa, sino que Cristo el Señor sufrió con el gozo del cielo puesto delante de Él. Dice la Escritura, al ver el fruto de su aflicción. Que hoy en este lugar y desde este púlpito podamos escuchar el nombre precioso de Jesús, que como dice la Escritura, padeció
por ese obrar en ignorancia del pueblo judío y bajo sus gobernantes. Y en este texto que acabamos de leer, Pedro les está diciendo que ellos son los directos culpables de la muerte de Jesús. ¿Quiénes? Los judíos. Versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Escúchenme, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Él les está diciendo que ellos son los culpables directos de la muerte de Jesús. Pedro les está diciendo, fueron ustedes mismos quienes clamaron contra Jesús como si él hubiese sido un criminal. Lo negasteis delante de Pilato, este gobernante. No lo reconocisteis como el Mesías. Fueron ustedes peores que Pilato, puesto que él había resuelto ponerlo en libertad. Versículo 14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Pero no solo negasteis al santo y justo, sino que pedisteis que se os concediera un homicida. ¿Cómo se llamaba ese homicida? Barrabás. Es como si Pedro les estuviera diciendo, miren lo atroz de su crimen. Miren lo que ustedes han hecho, miren lo que ustedes han escogido. Pueblo incrédulo y rebelde, versículo 15, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Matasteis al autor de la vida y preferisteis a un asesino destructor de la vida. Es como si les estuviera diciendo, miren, tomen su Barrabás, pueblo ignorante. Nunca el hombre podrá escoger por sí mismo el bien supremo. Nunca. Pero Pedro, quien había negado a su Señor y había llorado con profunda amargura, aunque es fuerte y directo, les habla con gracia. Y en esta proclamación vemos caridad, vemos gracia. En esta proclamación de Pedro, al recordarles el anuncio hecho por los profetas y lo que habría de acontecer por el predeterminado consejo de Dios, que Cristo Jesús debería padecer, versículo 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Versículo 18, miren cuánta caridad, cuánta gracia de aquel que también había negado a su maestro. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo habría de padecer. Y en cuanto al padecimiento de nuestro bendito Señor, diremos tres cosas importantes en esta mañana. Ponme mucha atención en cuanto al padecimiento de Jesucristo. Número 1, el padecimiento de Cristo es único en su tipo, es único en su clase, es único en su naturaleza. Número 2, el padecimiento de Cristo es profundo en su carácter. Y número 3, el padecimiento de Cristo es bendito en su fruto. Número 1, el padecimiento de Cristo es único en su tipo. Como te dije, en su clase es único, en su naturaleza es único. Pensemos juntos en una sola palabra, padecer, padecimiento, como lo dice el versículo 18, la última parte. Cristo padeció. Cristo Jesús sufrió. Cristo debía padecer. ¿En qué piensas cuando
lees o escuchas la palabra padecimiento, ¿en qué piensas? ¿En qué piensas cuando escuchas o lees la palabra padecer? ¿Qué significa padecimiento? ¿Saben? Es fácil quizás definir ese significado porque vivimos en un mundo donde hay tanto, pero tanto de esto. Vivimos en un mundo tan lleno de padecimiento. Vivimos en un mundo donde hay millones de personas que sufren terriblemente. Sufren el terror y el horror de las guerras, de la violencia de los hombres contra su prójimo. Vivimos en un mundo lleno de torturas, de dolor, de muerte. Realmente no se puede describir hasta dónde ha llegado la maldad de los hombres, que hasta hace revolcar nuestras entrañas. Vemos por los medios de comunicación tanta maldad. Prendemos el noticiero, vemos tanto sufrimiento de muchos en este mundo. Pero piensa a tu alrededor. Piensa en el pueblo o en la ciudad donde vives. Hay mujeres que sufren por el maltrato de sus esposos. Hay maridos que sufren por la infidelidad de su esposa o viceversa. Hay esposas que sufren por la infidelidad de sus maridos. También hay niños y jóvenes que sufren de soledad. Hay niños y jóvenes que sufren de abusos de aquellos que supuestamente los cuidan. Esto es de lo poco que sabemos y de lo que te puedo decir en esta mañana. Pero hay tanto sufrimiento en secreto. Este no se publica. Este no sale en los noticieros. Este no se publica en las redes sociales. Pero es un sufrimiento que muchos llevan guardado intensamente en su corazón y sufren en silencio. Quizás ese sea tu caso en esta mañana, que estás aquí sentado y sufres en silencio. Tú sabes de lo que te estoy hablando. También hay lugares donde el sufrimiento es concentrado de manera terrible. Está concentrado en un solo lugar. Piensa por un momento en un hospital. En este momento, el dolor, el sufrimiento, el padecimiento de los hombres está concentrado en ese lugar, en un hospital. ¿Has considerado cuánto sufrimiento y padecimiento hay en una cárcel? En un orfanato, en fundaciones para adictos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Será que tendría que explicarte aún más acerca de la tristeza y del dolor que existe en este mundo? ¿Crees que sería necesario explicarte un poco más? Es la realidad de los seres humanos, el sufrimiento y el padecimiento. Hay tanto sufrimiento del que no podemos percatarnos y del que no sabemos. Hay sufrimiento que nadie ve y que muchos no conocen. Solo Dios. Solo Dios lo sabe todo. Solo Dios lo ve todo. Solo Dios lo conoce todo. Hay tanto sufrimiento. Pero entonces, ¿cómo deberíamos entender que Cristo Jesús padeció? ¿Cómo? ¿Cómo debería ser nuestro entendimiento de que Cristo Jesús padeció? Y lo primero que debemos meditar es que el padecimiento del Señor Jesucristo era único en su tipo, único en su clase, único en su naturaleza. Sufrimiento y padecimiento como el que tuvo Jesús, nadie lo ha tenido. Nadie lo ha soportado, es único en su tipo. No hay sufrimiento en este mundo que pueda compararse o ser igual al padecimiento del Señor Jesucristo. Quizás alguien piense y diga, bueno, si hay mucho sufrimiento en el mundo, aunque Jesús sufrió un poquito más. O alguien pretenda también igualar el sufrimiento de alguien o de alguna otra persona con el de Jesús. Otros podrían decir, Jesús sufrió un poco más
y yo sufro un poco menos, pero en últimas ambos sufrimos. Pero el punto que quiero que veas es que el sufrimiento de Jesús era único en su tipo. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús, y ponme mucha atención, porque Cristo Jesús sufrió siendo verdaderamente y absolutamente inocente. Pilato no encontró ningún crimen en él. Él nunca pecó, Cristo nunca pecó. Nunca quebrantó la santa ley de Dios. Nunca hubo engaño en su boca. Jesús era el Cordero de Dios sin defecto y sin mancha. Él sufrió siendo perfecto, Él sufrió siendo santo, Él sufrió siendo justo. Alguien pudiera pensar y decir, pero en el mundo también sufren inocentes. Sí, claro que sí, podríamos decir que hay víctimas de otros, que hay más débiles que sufren el ultraje de uno que es más fuerte, sí. Pero ante la mirada santa y perfecta de Dios que está en los cielos, no hay justo, ni siquiera uno. No lo hay. No hay uno. Quien ante los ojos y la mirada de Dios sea inocente, sea justo. No hay uno. Por ello hay una diferencia infinita. Escúchame. Es una diferencia infinita entre el sufrimiento humano y el sufrimiento de Jesús el Señor. Todo padecimiento en este mundo es un sufrimiento como resultado del pecado. Vuelvo y te lo digo, escúchame con atención. Todo padecimiento en este mundo es un sufrimiento como resultado del pecado. ¿Por qué sufrimos? Porque es un resultado, es una consecuencia del pecado. Sea inocente o culpable según tu criterio, según tu parecer, todos sufrimos. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Sufrimos por el pecado. Sufrimos porque somos culpables delante de un Dios santo. Y es por causa del carácter destructivo del pecado que este mundo sangra de miles de heridas. Pero hay uno que sufrió sin haber pecado. Pero nosotros sufrimos como pecadores. Pero el mediador sufrió siendo perfectamente inocente. Isaías 53:6 dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Al Hijo de Dios, el cual no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. El padecimiento de Cristo Jesús es único en su tipo. Y no solo por su inocencia, sino que también Él sufrió como sustituto. Por eso es único en su tipo, único en su clase. No solo porque Él es inocente, sino porque Él sufrió como un sustituto. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. No sufrió porque hubiera pecado, sino para llevar sobre Él el castigo de Dios sobre el pecado de su pueblo. Jesús el Señor sufrió en el lugar de otros. Siendo santo, Jesús tomó voluntariamente el lugar de otros. El padecimiento de Cristo es único en su tipo porque fue también un sacrificio. No solo de un inocente, no solo de un sustituto, sino también es único en su tipo porque es un sacrificio propiciatorio. Una palabra difícil de entender, propiciatorio. Déjame explicártelo. Propiciatorio significa reconciliación. Hubo un sacrificio por medio del cual se pagó para reconciliación. Hubo un sacrificio que apaciguó la ira de Dios para que aquellos que creyeran en Él, en el sustituto, fueran reconciliados con Dios. Propiciatorio quiere decir
dando una reconciliación. El sufrimiento de Jesucristo, escúchame con atención, da reconciliación con Dios. Por ello, no se puede decir esto mismo del sufrimiento del hombre. El sufrimiento del hombre no da propiciación. El sufrimiento del hombre no da reconciliación con Dios. El sufrimiento del hombre, aunque sea tan profundo y tan terrible, nunca es propiciatorio, es decir, nunca borrará nuestros pecados. Hay algunos que por esta temporada se flagelan, suben Monserrate de rodillas, piensan que con su dolor es un sacrificio propiciatorio, pero ellos no podrán borrar nunca, ni siquiera un solo pecado de sus vidas, con todo y su intenso dolor. Aún si uno sufriera toda su vida como un castigo por el pecado, todavía ese sufrimiento humano no sería suficiente para borrar el pecado y reconciliarnos con Dios. Ahora, ni siquiera el sufrimiento de los condenados en el infierno es en algún momento propiciatorio. El sufrimiento de Cristo Jesús sí es propiciatorio, da reconciliación. Por eso decimos que el padecimiento de Cristo es único en su tipo, porque da reconciliación. Por ello entendemos por las Escrituras que su sufrimiento es único. Es único, es incomparable. Amén. Número 2, el padecimiento de Cristo es profundo en su carácter. Es profundo en su carácter. ¿Saben todo el tiempo que vivió Jesús en este mundo? Y especialmente, escúcheme, especialmente al final de su vida, Él sostenía en su cuerpo, como dice el catecismo de Heidelberg, muy acertado, muy preciso teológicamente, dice que al final, especialmente al final de su vida, Él sostenía en su cuerpo y en su alma la ira de Dios contra el pecado. Cristo sostenía tanto en su cuerpo como en su alma la ira de Dios contra el pecado. Y aquí vemos el carácter profundo del sufrimiento de Cristo. ¿Cómo? Síganme con atención. Jesús vino a un territorio enemigo. Jesús vino a un territorio enemigo. En el mismo momento de su nacimiento, empezó a respirar en un ambiente pecaminoso y hostil contra Él. Como bebé, tuvo que huir a Egipto, porque la espada de Herodes quería despedazarlo. Pero hay algo infinitamente más profundo aún. Y es que Jesús, siendo el Hijo de Dios, entró en el área de la santa justicia de Dios. Con su encarnación, siendo Dios, Jesús se bajó a nuestro nivel, al nivel del pecador culpable. Y Jesús así llevó los resultados del pecado. Y en esto ciertamente sufrió. Él sufrió de una manera infinitamente más profunda, porque Él sufrió bajo la ira de su Padre. La santísima ira de Dios, lo que merece el hombre pecador, Jesús sin pecado lo llevó en el cuerpo y en el alma. En estos días, en muchos canales de televisión hay películas sobre Jesús, enfocados solamente en su sufrimiento físico, en el sufrimiento físico de su cuerpo. Y tú veías las películas, y los azotes, y la sangre, por un lado, por el otro. Y el énfasis y el enfoque solamente en el sufrimiento físico de su cuerpo. Los católicos romanos ellos piensan que pueden mostrar esto a través de sus imágenes del cuerpo ensangrentado de Cristo, en una cruz, con una corona de espinas, derramando sangre. Y hacen esas imágenes y hacen esos cuadros y los ponen en sus toldos en medio de las procesiones para que la gente los compre, se los lleve a sus casas y ellos ganen más dinero.
Esto es lo que hace la falsa religión y los idólatras. Mucha gente se enfoca en el sufrimiento físico de su cuerpo, pero olvidan muchas veces el sufrimiento del alma, del bendito Salvador. Jesús sufrió profundamente en su alma. Él sufrió el abandono y la ira de su propio Padre por el pecado que llevaba sobre sí. Él sufrió por el pecado que Él nunca cometió. Niños, jóvenes, el castigo de Dios sobre el pecado no es como el castigo que ustedes a veces reciben de papá y mamá. El castigo de Dios sobre el pecado no es como el varazo que te dan duro y que lo sientes por todo tu cuerpo y que te pica por todos lados. No se compara ni con el enojo ni la indignación de papi y de mami, porque el enojo de papi y de mami pasa. Solo es por un momento y ya pasa. No, amigos, no, niños. Este castigo fue infinitamente más profundo. El desagrado divino por el pecado fue suelto, fue derramado sobre Jesús. La ira indivisible de Dios, o la ira en su totalidad, se soltó al máximo sobre Jesús. Porque Dios estaba poniendo la cuenta del pecado sobre su Hijo. Todo este tiempo en que Él vivió en este mundo, y especialmente al final de su vida, sostenía en su cuerpo y en el alma la ira de Dios. Es por la ira santa y divina que los sufrimientos de Cristo fueron violentos y severos. Su padecimiento fue profundo. Su pobreza fue una pobreza profunda. Su angustia fue una angustia amarga y profunda. Su sufrimiento mental era incomprensible. Nunca existió una tristeza tan honda como su tristeza. Nunca ha habido ni habrá una aflicción como su aflicción. Sus sufrimientos eran numerosos. Cristo sufrió al ser golpeado, molido, escupido, abofeteado y traspasado por los clavos en sus manos y en sus pies. Su sufrimiento consistió en una angustia mental, en dolores corporales, en pobreza, soledad y rechazo. Por todo sentido de dolor fue tocado. Su obediencia fue una obediencia hasta la muerte, una obediencia dolorosa. Todo esto lo hizo por los pecados de sus enemigos. ¿Saben una cosa? No estaría mal que lloráramos todos juntos sobre nuestros pecados en este mismo instante. ¿Por qué tan cruel y terrible los sufrimientos del Señor Jesucristo? Te preguntarás. Te digo por qué. Porque el pecado es horrendo y terrible. Te preguntarás, ¿cómo puedo ver lo horrible de mi pecado? ¿Sabes? Mira el sufrimiento de Jesús. Porque Dios toma muy en serio el pecado de su pueblo y lo castiga violentamente y severamente en Cristo. ¿Quieres saber cuán terrible es tu pecado? Mira a Jesús llevando su cruz. Mira a Jesús en el huerto de Getsemaní, donde gotas de sudor cambian como si fueran grandes gotas de sangre. Ahí la ira santa de Dios es suelta sobre Él. Por eso Él exclama: mi alma está muy triste hasta la muerte. Cuán profundo y terrible era el sufrimiento del Santo Hijo de Dios. Ahora, no te canses en esta mañana.
No te distraigas, mira un poco más allá y mira lo que pasa en el Gólgota. Ahí el Salvador muere una muerte maldita por Dios. Y la verdad es que es imposible captar la profundidad del pecado y es imposible captar la profundidad del sufrimiento de Jesús. No hay palabras, no hay forma, no hay exposición que pueda captar esa profundidad. Por eso no te rías de tu pecado. Por eso no maquilles más tu pecado. Es real. Y sobre ese pecado hay una sentencia sobre el pecador. Un severo juicio de Dios sobre el pecado. La Biblia dice que la ira de Dios está sobre el impío todos los días. Hay una eterna condenación y un severo juicio de Dios. ¿No temes al Señor y su castigo en esta hora? ¿No es su palabra como martillo que quebranta la roca, la piedra de tu corazón endurecido por el pecado? Escucha con atención. Hay un pueblo en este mundo que tiene temor de esta sentencia. Hay un pueblo. Síganme con atención a esto. Porque hay un pueblo en este mundo que tiene temor de esta sentencia divina. Y este pueblo no solamente tiene temor, sino que por la obra bendita del Espíritu Santo de Dios, ellos dicen, escúchame, este pueblo dice, Señor, tú tienes toda la razón. Yo merezco un eterno castigo por mis pecados. ¿Saben? Este pueblo del que te hablo está convencido de sus maldades. Es un pueblo que por la gracia de Dios, honesta y profundamente, está convencido de su pecado y de su rebelión contra un Dios que es santo. ¿Saben? En la vida diaria y en lo cotidiano de esta vida, no nos vamos a encontrar muchas personas que reconocen sus pecados y sus maldades. Esos no se encuentran a la vuelta de la esquina. Porque los seres humanos somos expertos en cubrir nuestra culpa. Así somos tú y yo. Así es todo ser humano que nace en este planeta. Se vuelven expertos en cubrir sus culpas. Se vuelven expertos en autojustificarse. Quieren parecer muy buenos ante otros. Nunca aceptarían un castigo. Quizás admitas uno que otro error. En el último de los casos, cuando hay un montón de pruebas en tu contra, puedas que admitas algún error. Y cuando no ves camino por donde escapar, tal vez pidas una débil disculpa. ¿Pero aceptarías un castigo tan severo? Algunos dirían, no, nunca. Yo no merezco un castigo, yo merezco un premio. ¿Tú crees que mereces un premio? Yo no he sido tan malo. Yo merezco recompensa, castigo, no me hables de castigo. Yo no merezco castigo. Yo he sido bueno. Pero esto es justamente lo que hace el Espíritu Santo en el corazón del pecador. Lo convence de su maldad. Lo convence de su justo castigo por su pecado. Es lo que hace el Espíritu de Dios. No lo hace ningún hombre. Lo hace el Espíritu de Dios. Y en esta hora el Espíritu de Dios te está hablando a ti. Que el pecador exclame: mis pecados confieso. Culpa yo siempre siento. Contra ti, solo contra ti he pecado. Te he provocado en tu propio rostro.
Tu gran juicio justo es. Pero Señor, espero en tus bondades. Espero en tu misericordia. Espero que esa gracia bendita me alcance y me rescate. Eso es lo que hace el Espíritu del Señor. Y hay un pueblo, solo un pueblo, que por su gracia se inclina delante de Dios y reconoce que es culpable. Y se somete bajo su propia condenación, humillado como el publicano, que ni siquiera puede levantar la cabeza y mirar al cielo, donde está el trono de Dios, y contra el cual ha pecado desde que respiró por primera vez. Este pueblo no puede decir nada contra el justo juicio de Dios. Solo clama por su misericordia. Solo hay un pueblo que hace eso. Este pueblo conforma, ¿saben? Este pueblo conforma a los mejores oyentes de la iglesia. Porque ellos han perdido su propia justicia. Y pueden decir, como dijo alguien, nada en mis manos traigo, solo a tu cruz me aferro. Este pueblo no critica los mensajes del Santo Evangelio. Este pueblo espera que Dios le dé una migaja de su gracia todavía y que esa migaja caiga de la mesa. Y clama, Señor, lávame y seré limpio, que la nieve más blanco, que una gota de esa sangre preciosa derramada en la cruz del Gólgota limpie mi sucia conciencia y pueda decir, Cristo padeció por mí. ¿Reconoces este idioma en esta mañana? ¿Reconoces este idioma? Quizás tú digas, no, está muy fuerte. Dura palabra no es esta. Porque no predicó de algo mejor, de autosuperación personal o de cómo tener éxito en la vida, cómo ser el campeón. ¿Reconoces este idioma en esta mañana? Este es el idioma del arrepentimiento. Este es el idioma de la fe en Cristo. ¿Reconoces este idioma? Porque si lo reconoces, tengo buenas noticias. Eres pueblo. Ese pueblo. Redimido por la sangre del Cordero. Y con esto termino. El padecimiento de Cristo es bendito en su fruto. El padecimiento de Cristo es bendito en su fruto. Cristo Jesús el Señor, con su sufrimiento y muerte, escúcheme, ganó el perdón del pecado para sus hijos. En el Antiguo Testamento la muerte por crucifixión era una muerte maldita. Dice en Deuteronomio, maldito por Dios el colgado. En Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros. Maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Pablo se refiere a esto cuando compara la maldición de Dios sobre el pecado con la muerte por crucifixión. Sobre la maldición del pecado Dios puso un castigo maldito por la ley. Escúcheme, sobre la maldición del pecado Dios puso un castigo maldito por la ley. ¿Cuál era ese castigo? La crucifixión. Era un castigo maldito. Entonces la muerte por crucifixión nos garantiza una gran riqueza y un abundante beneficio. Ahora podemos tener como pueblo redimido por Dios la garantía que Jesús cargó sobre sí mismo esa maldición sentenciada contra mí. Por cuanto la muerte en la cruz era maldita por Dios. ¿Saben? Que los ojos de la fe se abran en esta mañana
y vean tan preciosa garantía que nos da la Escritura. Él fue maldito en la cruz para que todo el que crea en Él fuera bendito eternamente. El mundo no ve esto. El mundo no ve esto. El muerto espiritual no ve esto. Por eso sigues así frío, indiferente. Quizás salgas de aquí y no regreses jamás a este lugar. Pero este pueblo condenado por la justicia de Dios, ve y acepta esta justicia de Cristo y abraza esta justicia y se agarra con ambos brazos y dice: Señor mío, Dios mío, Salvador mío, ten misericordia de mí. Sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad. Solo tú, Cristo, eres mi salvación. Padeciste en mi lugar. Qué bendito es el fruto de tu padecimiento. En conclusión, Cristo Jesús no vino para salvarse a sí mismo. El Salvador no sufrió por sí mismo. Jesús vino a favor de pecadores caídos. Bienaventurado es el oyente que oye con fe en esta mañana. Bienaventurado el que oye estas verdades por primera vez. Bienaventurado quien escucha estas verdades nuevamente. Bienaventurado quien por medio de la fe puede ver en Jesús el sustituto y el salvador personal de sus almas, quien pagó por sus pecados. Si no aceptas tu propia condenación por tus pecados, tampoco vas a apreciar lo que Cristo ha hecho. Si no aceptas tu propia condenación por tus pecados, no vas a apreciar lo que Cristo ha padecido. Él padeció por su pueblo redimido. Y los sufrimientos de Cristo son un consuelo inmenso para su pueblo. Como dice el apóstol Pablo: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro, en Hechos 3:19, les dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que arrepiéntase y conviértase a Cristo. Pedro les da ánimo para que se arrepientan, con la esperanza segura del perdón, ya que el mismo sufrimiento y muerte de Cristo iba a proveer el fundamento para el perdón de los pecados. El sufrimiento y la muerte de Cristo iba a proveer fortaleza, tiempo de refrigerio, tiempo de consuelo, tiempos en la presencia del Señor. Daniel 9:24. El texto que citamos al principio dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Y uno de sus profetas es Daniel. Y miren este texto, tan lleno de esperanza para ti, pecador. Tan lleno de esperanza para nosotros, el pueblo del Señor, la iglesia de Cristo. Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Amén. Gloria al Señor. Oremos. Señor, adoramos tu nombre.
Señor, gracias por enseñarnos por medio de tu palabra y de tu verdad. Que tú cumplirías, Señor, lo que antes habías anunciado por boca de todos los profetas. Que tu Cristo habría de padecer. Y que ese padecimiento sería único en su tipo. Que ese padecimiento sería profundo en su carácter. Que ese padecimiento, Señor, sería un bendito fruto, bendito en su fruto. Porque has redimido un pueblo para ti, para la alabanza de la gloria de tu gracia. Hoy te alabamos, Jesús, hoy te bendecimos. Señor, solo tú puedes salvar, solo tú puedes perdonar pecados, solo tú puedes transformar las vidas. Tú no viniste a hacer solo una Semana Santa, sino a hacer una vida santa de aquellos que has salvado. Hoy queremos glorificarte, hoy queremos exaltarte. Hoy queremos, Señor, darte el honor y la gloria a ti. Cuán precioso eres, Jesús. Cuán glorioso es tu bendito nombre. Queremos conocerte más, queremos verte, Jesús. Gracias por estar aquí y darnos esperanza a través del arrepentimiento y de la fe en ti. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Gloria al Señor por su sufrimiento y su muerte en la cruz del Calvario. Amén.